Bueno, en lo que queda la presentación, buenos días, bienvenidos. Yo estoy acostumbrada un poco a dar este tipo de pláticas a gente que tiene como una formación un poco más en investigación. Yo soy bióloga, como bien les dijeron, y generalmente trato estas cosas con mucha gente que se dedica justo a la investigación. Entonces les pido por favor que si hay alguna cosa que no quede clara, no duden en preguntar o detenerme. Yo con mucho gusto se los explico con un poquito más de detalle, porque bueno, sé que igual, haré mi mejor esfuerzo porque sea lo más claro para ustedes, pero bueno, si algo no lo logro, con toda confianza, por favor, deténganme para poderlo explicar. Entonces, bueno, como la doctora Jessie ya hizo favor de presentar, yo les voy a platicar un poquito sobre la infección aguda por VIH. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, infecta las células que tienen la molécula CD4 en su membrana. Normalmente nosotros hablamos de los linfocitos TCD4. Sin embargo, hay otras células inmunológicas que pueden presentar este marcador, como son las células dendríticas y los monocitos y macrófagos. Además, el VIH no se centra nada más en estas células que son CD4 positivas. También se enfoca en células que tienen unas moléculas que llamamos receptores de quimiosinas, que son lo que aquí pongo en azulito. Y estos receptores de quimiosinas, ¿para qué sirven? Las células inmunológicas tienen muchos receptores en su membrana que sirven para recibir señales que los van a dirigir a distintos sitios anatómicos, dependiendo, por ejemplo, de si hay una inflamación, una infección. Entonces, digamos, otras células mandan estos factores solubles que le dan la señal de a dónde se tienen que dirigir. Las células que son blanco de la infección por VIH expresan en su membrana principalmente un receptor que se llama CCR5. Y también el otro receptor importante que puede utilizar el virus es el correceptor CXCR4, aunque este es más abundante en monocitos, macrófagos y células dendríticas. También hay otros receptores posibles, aunque en menor medida, que puede utilizar el virus, que se llaman CCR3, CCR8, CXR6 o CCR9. Entonces, cuando el virus reconoce una célula que en su membrana tiene CD4 y CCR5, entonces puede entrar a la célula y infectarla de manera activa. Es muy importante esto, y se los menciono y se los enfatizo, porque se conoce que cuando hay una mutación en el gen que codifica para esta proteína, para CCR5, las células que no expresan el receptor en la membrana, como lo podemos ver aquí, no pueden ser infectadas por el virus. Entonces, las personas que tienen esta mutación son altamente resistentes a la infección, incluso en contacto repetido con el virus. Entonces es bien importante porque esto nos ayuda a enfatizar la importancia de la expresión de este tipo de receptores para la infección viral. Sin embargo, el porcentaje de gente que tiene esta mutación es menos del 1%, alrededor del 1% en población caucásica, por lo que en la mayor parte de los casos lo que ocurre es que estas células tienen su CCR5 normal en su membrana, expresan también CD4 y es posible que ocurra la infección del virus hacia estas células. Entonces, la infección por VIH causa, como sabemos bien, una disminución en los linfocitos TCD4 que vemos aquí en la línea azul y un pico de viremia que conforme va avanzando la enfermedad va a causar una deficiencia progresiva que finalmente terminará en SIDA en caso de que no se administre tratamiento. Con base en estos parámetros, carga viral, que es la línea roja, y cuentas de CD4 en sangre periférica, eso es importante, la línea azul. La infección por VIH se ha dividido en 3 fases. La fase aguda, que es donde vemos aquí la primera disminución de células CD4 y el pico inicial de viremia, donde encontramos el síndrome retroviral agudo, la diseminación viral y el establecimiento en los órganos linfoides, que explicaré un poquito más a continuación. Luego tenemos la fase crónica, donde hay una fase de latencia clínica en el sentido de las personas, los individuos, aunque estén infectados con el virus, no tienen síntomas activos, no tienen infecciones oportunistas y sus células CD4 más o menos se mantienen, aunque siguen disminuyendo paulatinamente, y la carga viral se mantiene más o menos estable. Finalmente, en la etapa de SIDA, nuevamente hay una disminución muy importante de las células CD4 y entonces es donde puede ocurrir la aparición de enfermedades oportunistas que, si no son tratadas, pueden terminar en la muerte del individuo. Entonces, ya hablando de detalle, ¿qué es lo que ocurre en la etapa aguda?
La etapa aguda se define como las primeras 1 a 4 semanas después de la transmisión del virus y es importante enfatizar que es antes de que los anticuerpos virales puedan ser detectados en circulación, porque también se habla de la infección primaria o temprana, que sigue incorporando las primeras fases de la infección, pero ya habla de los primeros 3 a 6 meses después de la infección, donde ya hay detección de anticuerpos virales en plasma. Y finalmente también hablamos muy frecuentemente de la seroconversión. ¿Qué quiere decir la seroconversión? Quiere decir que en la circulación hay una concentración lo suficientemente alta de anticuerpos ya específicos contra el virus que ya pueden ser detectables. En el caso de la infección por VIH ocurre de 3 a 4 semanas postinfección, aunque se sabe que en algunos individuos se pueden detectar antes y en algunos a veces pueden tardar hasta 6 meses en alcanzar estos límites detectables. Entonces, bueno, como yo les comentaba, el blanco perfecto del VIH son las células que expresan CD4 y CCR5 en su membrana. Sabemos que aquí en México principalmente la transmisión es por la vía sexual. Entonces, las primeras células que están expuestas al virus son las células que están presentes en las mucosas. Como vemos aquí, tenemos linfocitos TCD4 que están en las mucosas, el virus entra, puede infectarlas y esto resulta en la muerte de estas células. Pero además, el virus puede acoplarse a otras células a las que no necesariamente está infectando, como podemos ver en este dibujito. En las células dendríticas, que son las que muestro aquí, tienen algunos receptores en su membrana, llamados como algunos de ellos denominado DC-Sign, en donde el virus como que se engancha en su membrana sin que la célula sea infectada. Algo similar pasa con los linfocitos B, que es esta celulita azul que muestro al lado derecho, que son los que más adelante se encargarán de producir anticuerpos, que tienen otros receptores, como el receptor de complemento número 2, en donde el virus también puede acoplarse, sin embargo es importante, estas células no están infectadas. Conforme va avanzando la infección, entonces, estas células se mueven hacia nódulos linfoides. ¿Por qué? Porque en los nódulos linfoides es donde se establece como tal ya la respuesta inmunológica. Entonces, hacia los nódulos linfoides llegan las células infectadas, como linfocitos de CD4, que tienen su receptor CD4, su CCR5, y que están produciendo virus de manera activa. Tenemos células dendríticas que potencialmente también pueden estar infectadas si tienen CCR5 y CD4 en su membrana, y además otras células que no necesariamente están infectadas, pero que tienen en su membrana estos receptores como DC-Sign o CR2 en el caso de los linfocitos B, que entonces van a llevar, hay quien les llama como un caballo de Troya, porque llegan cargando al virus hacia los nódulos linfoides, donde van a encontrarse con otras células que potencialmente pueden infectar. Entonces, tenemos la entrada del virus en mucosa, la muerte de algunos linfocitos en el sitio y la migración de células infectadas a tejido linfoide, ganglios, nódulos. Aquí les muestro un esquema de muchos de los ganglios linfoides y nódulos linfáticos que hay a lo largo del cuerpo. Es importante pensar que entonces estas células infectadas y las células que están acarreando al virus están llegando a estos sitios donde entran en contacto con muchas otras células que pueden ser su blanco, que van a estar expresando CD4 y CCR5. Y todo esto va a permitir entonces la diseminación de la viremia en todo el cuerpo. Entonces, algo que es importante es que, como yo les comentaba, las células infectadas y las células dendríticas van a estar migrando. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, a los 3 días después de haber tenido contacto con el virus, después de la transmisión, ya se puede detectar, incluso este es un ejemplo de un estudio que se hizo en simios, con el virus de inmunodeficiencias para simios, que es similar al VIH, en donde vemos que para el día 3, ya en la cervix ya se pueden detectar cantidades razonables de virus, se pueden detectar desde 100 copias hasta muchas más, y ya para el día 13, es decir, 2 semanas postinfección, ya encontramos que hay virus en prácticamente todo el cuerpo. El virus ya se ha diseminado. Está encontrando nuevas células, nuevos blancos, que va a permitir que se disemine la infección y entonces que aumente la carga viral. Entonces, una de las cosas que recientemente se ha descrito, antes se pensaba que la disminución de células CD4 era paulatina, aunque había una disminución inicial, después iba bajando poco a poco. Ahora es cada vez más claro que la disminución de CD4 inicial es de golpe, es algo muy drástico, y aunque se puede recuperar, ahora veremos un poquito más adelante que se recuperan parcialmente, sigue bajando, pero lo importante es que esta disminución inicial es drástica, no es paulatina. Ahora, ¿por qué disminuyen estas células tan drásticamente? Aquí estamos hablando, es muy importante, les enfatizo que estamos hablando de las células CD4
que están en sangre periférica, que son las que normalmente manejamos cuando estamos llevando los seguimientos clínicos de un paciente. ¿Sale? Entonces, la infección directa por VIH induce, como ya les comentaba, la muerte de las células, y la misma presencia del virus induce que algunas de estas células se activen y mueran. Entonces, esa es una de las razones. Otra razón importante es que va a haber células infectadas y el cuerpo va a reaccionar ante esta infección. Entonces, va a matar estas células infectadas. Entonces, ahí se va otro porcentaje importante. Y algo que contribuye de manera muy importante y que a veces no se enfatiza tanto, es que no necesariamente es que esta disminución inicial quiera decir que las células están muriendo. Simplemente, como les estaba comentando, es bien importante tener en cuenta que para que se monte una respuesta inmunológica, las células se tienen que mover. ¿A dónde se mueven? A los ganglios. Entonces, como recordábamos, llegan las células dendríticas cargando virus, algunas células infectadas y muchas células que por definición o por naturaleza van a estar tratando de montar esta respuesta inmunológica en los ganglios. Entonces van a salir de la circulación porque van a ir al sitio donde tienen que armar al ejército para poder montar una respuesta importante que pueda empezar a controlar al virus. Mientras todo esto pasa al inicio, como yo les comentaba, esto empieza a ocurrir desde la primera semana, 7 días, como les decía, en la mucosa de cervix se encuentran desde los 3 días post-transmisión. Pero ¿qué está pasando con la viremia en estos momentos? Hay una fase que se le llama periodo de eclipse, que es justo este punto antes del inicio del incremento en la viremia, que dura aproximadamente 10 días, en el que, aunque el virus ya se está estableciendo y ya está empezando a infectar células, todavía no se puede detectar en el plasma. ¿Se acuerdan? Estamos hablando un poquito, es importante tener en cuenta los distintos sitios anatómicos de los que estamos hablando. Primero mucosas, luego ganglios y posteriormente la diseminación generalizada que ya es detectable en el plasma. Entonces, como íbamos comentando, tenemos al principio, hablábamos ahorita de la disminución importante de manera drástica de los linfocitos TCD4 en sangre periférica y el inicio de la formación de este pico de replicación viral al inicio. Sin embargo, hay algo que es bien importante, que es más o menos reciente, que se ha descrito, y es que los linfocitos TCD4 intestinales asociados a mucosa intestinal también están afectados de manera muy importante. Los linfocitos primero, en el intestino, la mucosa asociadas a la mucosa intestinal, están entre el 60 y 70% de los linfocitos TCD4 del cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que es un sitio donde todo el tiempo están llegando bacterias, antígenos y una bola de cosas que finalmente entran porque nos estamos alimentando, y entonces necesitamos tener células que estén bien despiertas y bien pendientes para poder montar una respuesta inmunológica en caso de que haya una infección. Si no, imagínense que cada que comiéramos algo, todo lo que tenemos en las manos tiene bacterias, virus, pero ¿por qué no nos enfermamos siempre? Porque tenemos todas estas células que nos están protegiendo en la mucosa intestinal. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, es importante mencionar que estas células están activadas. ¿Activadas por qué? Porque están respondiendo a esto que les comento. Y de ellas, el 70% tienen en su membrana CCR5, lo que entonces nos hace suponer que son el blanco perfecto para que el virus se infecte. Y efectivamente, eso es lo que ocurre. Del 20 al 60% de las células de la mucosa intestinal, CD4, son infectadas. Hasta un 60% de las que no están infectadas pueden activarse y morir en consecuencia de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el 80% de los linfocitos TCD4 que tenemos en la mucosa intestinal son depletados dentro de las primeras 3 semanas de la infección. Entonces, no nada más está ocurriendo esta disminución de la que hablábamos en sangre periférica, también está ocurriendo a nivel intestino, donde, les enfatizo nuevamente, se encuentran del 60 al 70% de las células CD4 que tenemos en el cuerpo. En circulación es menos del 5%, hay quien dice que es entre el 1 y el 2%, para que se den una idea del reflejo de lo que está realmente ocurriendo al inicio de la infección. Entonces, en esta gráfica les muestro el porcentaje de células CD4 en tiempo de infección, y lo que vemos es, efectivamente tenemos una disminución importante al inicio en sangre periférica, pero la disminución que se da a nivel de mucosa intestinal es mucho más drástica y no se recupera de la misma manera. Y bueno, todo esto inicia desde la fase aguda o fase temprana. Hay un fenómeno que se ha descrito recientemente que se le llama enteropatía por VIH, que implica cambios en la mucosa y en el epitelio del intestino. No voy a entrar en demasiados detalles, pero hay varias cosas que quiero señalar.
De este lado tenemos un individuo VIH negativo, de este lado tenemos un individuo VIH positivo. ¿Y qué es lo que vale la pena mencionar aquí? La morfología de todas las células del epitelio intestinal cambia. Las vellosidades se hacen más pequeñas. En esas vellosidades se están produciendo muchos factores que ayudan a controlar tanto a bacterias como virus que pudieran estar entrando en la dieta. Además, las criptas intestinales se hacen más pronunciadas, por lo que muchas veces la entrada de todos estos factores va a ser más difícil, va a haber menos acceso de todos estos factores solubles inmunológicos que nos están ayudando a controlar infecciones a nivel estomacal o intestinal. Además, como mencionábamos, hay una pérdida muy importante de los linfocitos TCD4, que aquí en un individuo sano son los que nos ponen como circulitos azules, como vemos aquí hay muchos menos. Además, todos estos virus, si están infectados, están produciendo nuevos virus, todas estas células están produciendo nuevos virus que potencialmente pueden infectar a otras células a su alrededor. Y además, como podemos ver aquí, algunas de estas células que están en el epitelio pueden incluso morir. ¿Y esto qué significa? Cuando las células del epitelio mueren, entonces tenemos nuestras células CD4 se han muerto en el intestino, se pierde la integridad en el epitelio y nosotros, como bien sabemos, tenemos una importante flora bacteriana a lo largo de nuestro aparato gastrointestinal. Entonces, al haber esos hoyos, entonces se utiliza el término como que chorrea hacia la circulación. Entonces, imagínense la presencia de todos estos antígenos que son bacterianos o virales, que normalmente se contienen en el intestino, se van a la circulación. Y esto va a hacer que haya más células activadas, que potencialmente pueden ser CD5 positivas, CD4 positivas, y entonces la infección se está alimentando nuevamente porque está creando nuevos blancos, y entonces por eso el virus puede continuar con su replicación. Entonces, esto es como un poco el resumen de lo que les estoy comentando. Tenemos que el VIH causa la enteropatía y depresión de CD4 en mucosa intestinal. Como les decía, se ven afectadas el 80% de las CD4 de intestino. Esto también tiene que ver con la translocación de estos productos bacterianos desde el intestino hacia la circulación, que se traduce en una activación sistémica y, por supuesto, hay gran producción de factores que pueden contribuir a la inflamación, porque pareciera que podemos tener como una especie de sepsis, sin embargo no tenemos la presencia de una bacteria viva, tenemos la presencia de todas estas cosas que se están filtrando desde el estómago, o bueno, desde el intestino hacia la circulación. Y esto entonces permite crear nuevos blancos que van a estar permitiendo la nueva infección y la diseminación del virus, y bueno, todas estas células no se pueden recuperar en el intestino. Entonces, como mencionaremos un poquito más adelante, cuando vemos síndrome retroviral agudo, uno de los síntomas que es muy común es tener problemas gástricos y diarreas. Y una de las razones, pues es esta. Nuestras defensas del estómago y del intestino están siendo eliminadas drásticamente por la presencia del virus. Entonces, aunado a todo esto de depresión de CD4, el virus entonces, después de la fase de eclipse, como vimos, alcanza un pico de replicación viral, que en humanos es entre aproximadamente 21 y 28 días después de la infección. En esta diapositiva podemos ver, la variación, fase aguda, crónica y SIDA. Vemos entonces la disminución de CD4 en sangre periférica, que se recupera parcialmente, la disminución de los linfocitos CD4 en mucosa intestinal, que si se fijan, si tu 100% está aquí, estamos hablando de que lo que queda es mínimo, y entonces tenemos este pico de viremia que después será controlado poco a poco por la respuesta inmunológica. Entonces, como tenemos esta viremia tan alta durante la fase aguda, el riesgo de transmisión en esta etapa es sumamente alto. Algunos reportan que el 23% de las transmisiones ocurren durante esta fase. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo virus en la circulación. Entonces, si hay un contacto, hay más probabilidad de que haya suficiente virus para poder infectar a otra persona. Entonces aquí les presento esta diapositiva, nada más mencionando en general. Aquí tenemos, es el sitio a donde llega o donde está el VIH, el medio por el que se transmite y la probabilidad de transmisión y la contribución a nivel mundial. Este es un reporte ya de 2008, ya tiene algunos años, pero nos permite darnos más o menos una idea de cómo funciona la cosa. Cuando el VIH llega al aparato femenino, reproductor femenino, vagina, ectocervix, endocervix o otras regiones, a través de semen, por obviamente contacto sexual, entonces hay una probabilidad de 1 en 200 a 1 a 2000 de que haya una infección. Sin embargo, si el virus llega a el
el aparato genital masculino, ya sea en el prepucio o en la uretra peneana, a través de fluido cérvico-vaginal. En este caso sería la mujer quien está infectada y está pasando el virus al hombre. La probabilidad es diferente, de 1 a 700 a 1 a 3000. Como ven, es un poco más baja. Sin embargo, cuando hablamos de la entrada del virus hacia tracto gastrointestinal, es decir, recto llano, a través de semen, o en el caso, por ejemplo, a veces durante el parto puede entrar sangre materna al bebé. En estos casos, bueno, hablemos primero de la parte del recto, es de 1 a 20 a 1 en 300. Como ven, la probabilidad aumenta casi 10 veces comparado a lo que estamos viendo aquí arriba. Y bueno, así tenemos otros ejemplos, y todo esto ha contribuido en diferentes proporciones a la infección a nivel mundial. Lo que quiero enfatizar aquí entonces es que dependiendo del sitio anatómico a donde llegue el virus, la probabilidad de transmisión o de infección va a variar. Pero finalmente lo que va a pasar es más o menos lo mismo. Hay una infección en mucosa, después estas células de la mucosa, ya sean las infectadas o las que acarrean el virus, migran a nódulos linfoides, ahí se monta una respuesta inmune y entran en contacto con otros blancos que van a contribuir a la diseminación del virus. Entonces, bueno, sí, efectivamente el virus está actuando de manera activa, pero el cuerpo no se queda nada más sentado de brazos cruzados. Obviamente se establece una respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica depende de diferentes factores, en los cuales no voy a detallar mucho, pero implica proteínas de fase aguda, diferentes células que van a estar produciendo factores solubles, otras células que activamente van a estar eliminando células infectadas y células que producen anticuerpos. Las proteínas de fase aguda se miden en el plasma y normalmente son producidas por células a veces de hígado u otras células inmunológicas, como son el fibrinógeno, la proteína C reactiva, ¿cómo se dice? Amiloide, suero amiloide. Bueno, y otras proteínas, y algunas como que se llaman citocinas, que lo que hacen es mediar este proceso de que haya fiebre, de que haya todos estos síntomas inflamatorios, dolor de cabeza, y a veces malestar generalizado, que están asociados con lo que observamos en el síndrome retroviral agudo. El síndrome retroviral agudo, entonces, dura más o menos de 1 a 3 semanas estos síntomas, aunque hay algunos que pueden durar un poco más. Usualmente aparecen antes de la seroconversión. Como les explicaba, la seroconversión es la posibilidad de detectar anticuerpos en circulación, y están presentes entre el 50 y el 90% de las personas cuando se infectan. ¿Sale? Y como les comentaba, está asociado con la producción de estas proteínas de fase aguda y citocinas proinflamatorias que van a inducir que haya fiebre, que van a inducir que haya dolores de cabeza, linfadenopatía y otras, respuestas inflamatorias como son salpullidos. Y como les comentaba, también está en la parte importante asociada a la parte gástrica, que es náusea, vómito y diarreas, que está asociada a la pérdida de todas estas células inmunológicas a nivel intestinal. Entonces, esta nada más es una diapositiva donde les muestro que hay una vasta cantidad de factores solubles que se están produciendo poco a poco al inicio de la infección. Aquí vemos el aumento en veces, o sea, una vez más o menos el 50% más. T0 se refiere a al momento de transmisión, y estos son los días post transmisión de VIH. Y lo que vemos es que se están produciendo un montón de factores solubles que van a estar contribuyendo a que aparezca el síndrome retroviral agudo y que van a contribuir a activar a células inmunológicas, a darles una señal de, oigan, tenemos una infección, hay que hacer algo. Entonces, la producción de estos factores solubles, que nosotros llamamos citocinas, induce que muchas células, como les comentaba, tengan esta señal de, oigan, hay que responder. Células como cuáles, las células NK, que son estas que están aquí en verde, y posteriormente las células TCD8, que van a ayudar a controlar este pico de viremia. Entonces, estas células NK y linfocitos TCD8, ¿qué es lo que hacen? Son células que se dedican exclusivamente a matar aquellas células CD4 positivas que estén infectadas. Ahora, más recientemente se ha caracterizado que los principales responsables de controlar este pico inicial de viremia, que como ven siempre vemos un pico y luego una disminución, las células responsables de controlar la mayor parte de ese virus son los linfocitos TCD8 o células TCD8. Y entonces esto está muy asociado con la disminución
de la viremia. Como vemos aquí, entonces, a la par de esta disminución de la viremia, podemos ver una recuperación en las cuentas de CD4, que aquí vemos en este verdecito. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no tenemos tanto virus, entonces hay menos células que están siendo activadas y menos células que van a morir. Y además, como ya se está empezando a controlar la infección, ¿se acuerdan que les decía que las células CD4 se mueven hacia los ganglios para seguir montando una respuesta inmunológica? Ya se controló la viremia, entonces ya no es necesario que estén en ganglio y muchas de ellas regresan a la circulación. En eso recae la recuperación parcial de células CD4, porque se sabe que aún después de tratamiento es muy poco probable que una persona regrese a tener los mismos niveles de CD4 que tenía al inicio o antes de incluso de la infección. Aquí además nos muestran a modo de círculos todos igualitos que la disminución de células CD4 en el intestino a lo largo de la infección se mantiene. Entonces, con base en la respuesta inmunológica se ha definido algo que nosotros hemos llamado set point. Y el set point, ¿qué es? Es este punto en donde la respuesta inmunológica ha sido tal que logra disminuir y estabilizar a la viremia en cierto nivel, que digamos puede ser permisivo para que siga en el cuerpo, pero ya no esté causando todos estos fenómenos inflamatorios que están asociados con el síndrome retroviral agudo. Y además, la otra cosa que ocurre con la respuesta inmunológica ocurre esta recuperación parcial a lo largo de la fase crónica de la infección por VIH. Entonces, estamos hablando de un control parcial de la viremia, una estabilización y una recuperación parcial de las cuentas de CD4 en sangre periférica. Otra cosa que no les mencioné en la diapositiva anterior es que este set point o este punto ayuda, a veces se puede utilizar como un marcador de progresión de la infección. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras más bajas hayan estado las cuentas de CD4 cuando se estableció el set point, es decir, cuando el sistema inmunológico fue capaz de controlar a la viremia, entonces hay mayor probabilidad de que haya una progresión rápida. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el sistema inmunológico desde el inicio ya estaba más perjudicado cuando por fin logró como esta estabilización. Si el cuerpo fue capaz de estabilizar a la viremia antes de que se lastimara tanto el sistema inmunológico, entonces es probable que el individuo progrese más lentamente. Otro de los factores muy importantes que están asociados a qué tan rápido una persona va a progresar hacia SIDA es la eficacia de estas respuestas de las células TCD8. Las células CD8 yo muy someramente se las estoy comentando como que se encargan de eliminar a los linfocitos TCD4 o a las células CD4 infectadas. Sin embargo, esto lo hacen de diversas maneras, ya sea matando directamente a las células o produciendo otros factores que pueden estar contribuyendo a la activación de células que están alrededor, que también van a contribuir a la eliminación de estas células. Incluso pueden producir factores que se llaman también citocinas, que se pueden llamar interferones. Estas células tienen este nombre, estas moléculas tienen este nombre precisamente porque interfieren con la replicación viral. Así de sencillo, por eso les llaman interferones. Entonces estas células pueden llevar a cabo una función, es decir, solo matar, o solo producir factores solubles, o solo producir interferones, o pueden llevar muchos a cabo, pueden llevar 2, pueden llevar 3, y eso va a determinar qué tan eficiente o qué tan buena es la respuesta de estas células para eliminar a las células infectadas. Y entonces, una respuesta más eficaz de CD8, que es lo que vemos en verde, va a estar asociada a una progresión más lenta, mientras que una respuesta menos eficiente va a estar asociada a una progresión más rápida. Otro de los factores que es importante es la genética. Hay algunos genes que están asociados a la progresión lenta de la enfermedad. Estos genes se llaman genes HLA por las siglas en inglés del antígeno leucocitario humano. Y se han descrito diferentes que están asociados a progresión lenta, como son B5701, B5703, 5801, B27, B51. Aquí les pongo este pequeño mapa, nada más para enfatizar la diferencia de la proporción de la presencia de estos genes en distintas poblaciones. Este es un mapa más o menos de 2008 y como pueden ver aquí no está muy bien caracterizado en México o en Latinoamérica como está ocurriendo aquí. El doctor Ávila está llevando a cabo un proyecto de investigación donde se está dedicando a caracterizar esto en México y me parece que hablará de eso un poquito más adelante en la semana. Pero bueno, aquí lo que quiero enfatizar es que tenemos estos alelos o estos genes B57, por ejemplo, en un 16%,
en la zona de Barbados, en la zona del Caribe, mientras que lo tenemos tan solo en un 7% en zonas como Canadá. Entonces, esto va a estar asociado a veces a que la gente esté progresando de manera más lenta la enfermedad hacia SIDA. Por ejemplo, en el caso de B57 incluso se ha asociado a set points más bajos. Entonces, ¿por qué es que esto funciona así? Como les decía, tenemos la presencia de alelos HLA, B57, B58, B27, B51, y esto está asociado a respuestas eficientes de linfocitos TCD8 que van a eliminar a las CD4. También vemos la asociación de estos alelos con receptores presentes en las células NK, que aquí les pongo en verde, que también va a inducir que las respuestas de estas células sean más eficientes. Como les comento, la respuesta tanto de CD8 como de células NK recae en la eliminación de las células infectadas. Entonces se ha visto que las personas que tienen estos genes tienen mejores respuestas que permiten eliminar a las células infectadas y controlar la infección por un periodo más prolongado que las personas que no los tienen. Es importante tener en cuenta que estos son estudios poblacionales de asociación. No quiere decir que si tenemos estos genes, a fuerza vamos a tener una progresión lenta. Tampoco quiere decir que si no los tenemos, vamos a tener una progresión más rápida. Simplemente son estudios de asociación que se ha visto que tienen que ver con la eficiencia de estas respuestas. Y por último tenemos la actividad de los linfocitos B o células B, que se encargan de producir anticuerpos. Los linfocitos B producen entonces anticuerpos contra el virus. Aquí empezamos a ver, aunque a veces se pueden empezar a detectar anticuerpos desde las 2 semanas, generalmente el establecimiento es un poco más adelante en la infección. Aquí lo vemos como la rayita amarilla. Vemos que aparecen un poquito después de que se ha montado una respuesta inmune eficiente de CD8, que es la rayita verde, y que también va a contribuir a la recuperación de células TCD4 una vez que se ha controlado la viremia. La aparición de anticuerpos se da poco a poco. Aquí les pongo un esquemita más o menos sencillón de cómo es el virus. El virus tiene muchas proteínas en su membrana, adentro, y entonces, dependiendo de qué tan diseminado está el virus, primero se van a producir anticuerpos hacia ciertas proteínas de envoltura, como el GP120, que es la línea que aquí les muestro en naranjita. Son los primeros anticuerpos que empiezan a ocurrir, y más adelante se encuentran ya para otras proteínas que están dentro del virus, como P24, pero para que esto ocurra ya tiene que haber avanzado más la infección. Entonces, como vemos, tenemos aquí el pico inicial de la viremia, que está siendo controlado principalmente por la aparición de los linfocitos TCD8, que era lo que comentaba antes. Sin embargo, tenemos el importante papel de la producción de anticuerpos, primero contra proteínas de envoltura y más adelante contra otro tipo de proteínas, que va a ayudar también al control de este virus. Entonces, como para recapitular un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, aquí tenemos una gráfica donde vemos los días post-infección contra la concentración del virus en el plasma, y el virus lo vemos en esta línea roja, donde vemos la fase de eclipse, que decíamos dura más o menos 10 días, donde el virus no es detectable en plasma, y aquí es donde empiezan a fabricarse estas proteínas de fase aguda que van a ayudar a que haya fiebre y a todas estas reacciones inflamatorias iniciales. Después tenemos la producción de citocinas, que les decía ayudan a activar otras células inmunológicas, la respuesta de los linfocitos TCD8 y la formación de anticuerpos en diferentes fases. Y durante todo esto es justo a raíz de que empieza este incremento en el pico viral al inicio de la infección. Se le llama ventana a este punto en el que los anticuerpos todavía no se han formado y no son detectables en el plasma, entonces antes de la fase de cero conversión. Sin embargo, como sabemos, el virus está aquí y el virus se adapta a nosotros, así como nosotros tratamos de eliminarlo. Entonces, aquí pensemos que la población de virus que tenemos son estos que se ven en azul y tenemos un mutante que es este verde. Entonces, el sistema inmunológico produce anticuerpos, que son estas como Y-itas, y tiene respuestas de células eficientes que van a eliminar estos virus, sin embargo, no pueden eliminar el mutante. Entonces, una vez que tenemos este mutante, nuevamente se va a mostrar una respuesta inmunológica contra ese virus mutante. Pero el virus, ¿qué creen? Puede volver a mutar. Y entonces se va a escapar nuevamente la respuesta inmunológica. Y así pasa una y otra vez a lo largo de la infección por VIH, en donde se están montando continuamente respuestas inmunológicas que van a tratar de eliminar al virus y este va a seguir escapando. Entonces, el virus siempre lleva una ventaja sobre la respuesta inmune porque este virus es un virus que tiene una altísima capacidad de mutación. Entonces, todas estas mutaciones pueden conferirle resistencia
a la respuesta inmunológica y, bueno, en un momento dado, si administración de antirretrovirales, también a los antirretrovirales. Entonces, bueno, para completar esta gráfica que les mostraba con anterioridad, vemos que después del establecimiento de la respuesta tanto de linfocitos T como de los anticuerpos, aparecen mutantes de escape. Aquí lo ponen en 2 puntos, pero finalmente este es un proceso activo. Como les mostraba, se están mostrando nuevamente respuestas tanto de linfocitos TCD8 como de anticuerpos que van a estar tratando de eliminar a las mutantes de escape y poco a poco esto sigue ocurriendo, entonces aparecen nuevas mutantes, nueva respuesta, nuevas mutantes, nueva respuesta. Y entonces ya estamos completando un poquito esta gráfica donde vemos que tenemos un pico inicial de replicación viral, producción de proteínas de fase aguda y citocinas que van a ayudar a que se activen las células que van a encargarse de eliminar aquellas que están infectadas, como los CD8 y las NK. Tenemos este fenómeno de activación inmunológica que les comentaba asociado a que se están chorreando todos estos productos de bacterias del intestino a la circulación, que sigue aumentando, y la viremia que hacia la fase de SIDA va a volver a incrementar. ¿Y por qué incrementa? Porque es donde llega el punto de quiebre, donde la respuesta inmunológica ya no puede seguir respondiendo. Va mutando, el virus muta, se monta una respuesta, el virus muta, se monta una respuesta, pero llega un momento en el que el sistema inmunológico literalmente se agota y ya no puede montar respuestas eficientes hasta que llega un momento en el que la viremia nos acaba ganando y entonces es un poco lo que lleva a que entremos en etapa de SIDA, que vuelva a haber un pico de viremia, una disminución de CD4 y entonces permita la aparición de enfermedades oportunistas. Por supuesto, es un fenómeno muy complejo que involucra muchos factores, pero bueno, es como brevemente lo que ocurre con la infección. Y bueno, hay otros factores que pueden afectar la progresión de la enfermedad, como veíamos en el humano, mencionábamos la mutación de este CCR5, que es cuando las células no expresan este receptor y no pueden ser infectadas, y otros genes que están asociados a protección, como les mencionaba, los genes HLA. Y en el caso del virus, puede haber virus atenuados. ¿Esto qué quiere decir? A veces cuando el virus muta no siempre le sale bien. Y entonces si el virus muta, a veces no es muy eficiente para replicarse. Y entonces, como está mutado, la infección se vuelve un poco más lenta. Y además hay otros factores virales que también están asociados a darle la vuelta, por decirlo de alguna manera, a la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué tan bueno es el virus para adaptarse a nosotros? Va también a determinar qué tan rápido o qué tan despacio vamos a progresar hacia la infección. Y bueno, por último vamos a hablar rápidamente de los métodos de diagnóstico que están asociados entonces a la detección del virus directamente o a la detección de las respuestas inmunológicas hacia el virus. Son los métodos directos o indirectos. En los métodos directos tenemos el cultivo del virus como tal, la determinación buscando proteínas del virus y la determinación de ácidos nucleicos del virus. Indirectamente, que son unos que creo que son de los más famosos, que son los famosos ELISAs, que es donde se buscan los anticuerpos contra VIH. Entonces, aquí nada más es para mostrarles que en la fase al inicio, lo primero que encontramos vemos los síntomas, vemos que hay P24 detectable, esta es una proteína del virus, cuando ya el virus ya se ha diseminado, ya se puede ver en plasma, lo encontramos, el RNA viral lo podemos ver igualmente. Sin embargo, cuando utilizamos técnicas de ELISA, que son la detección de anticuerpos, se tardan un poco más, porque como les he venido platicando, se va a tardar unas cuantas semanas en montarse esta respuesta de anticuerpos y que los podemos detectar en plasma, de ahí la seroconversión. Y brevemente se han definido esto que se le llaman etapas de FIBIC, como 1, 2, 3 y 4, que se han definido por la capacidad que podemos tener de detectar los antígenos virales o el RNA viral o el antígeno viral o los anticuerpos en la fase temprana. Entonces nada más es un poco una división que va de la mano de cómo va progresando la infección. Entonces, tenemos estas pruebas, son pruebas primero de tamizaje y luego pruebas de confirmación. Y las pruebas entonces de tamizaje sirven para hacer como un primer diagnóstico, deben ser muy sensibles, muy específicas para el virus y deben de poder detectar todos los tipos de virus. Como les digo, el virus puede mutar, entonces tienen que ser dirigidas a partes que no mutan. ¿Cómo funcionan los ELISAs? Brevemente. Tenemos proteínas del VIH, arrojamos nuestra muestra de suero de un individuo, si tiene los anticuerpos, estos anticuerpos se van a pegar a estas proteínas de VIH y posteriormente, algo ocurre, aquí está. Y posteriormente se pone otro anticuerpo que va a reconocer este primero, que está asociado con un reactivo que va a generar color. Entonces, cuando hay color, entonces
color quiere decir positivo, sin color quiere decir negativo, porque entonces si la persona no tiene infección, no va a tener estos anticuerpos que se pegan aquí. Entonces, no va a haber un color. Entonces, básicamente, si el ELISA da un color, la persona es positiva porque tiene anticuerpos, y si el ELISA no da un color, la persona no es positiva porque no tiene estos anticuerpos. Ahora, es importante aquí en qué punto de la infección estamos haciendo este ensayo, porque como ya hemos visto, si agarramos a una persona 1 semana o 2 semanas después de la infección, cabe la posibilidad de que dé negativo porque todavía no se han fabricado anticuerpos contra el virus, lo que no quiere decir que no haya una infección. Entonces, se han elaborado diferentes tipos de ELISA, se les ha llamado de primera, segunda, tercera generación, conforme se ha ido avanzando en la tecnología, digamos. Entonces, inicialmente se utilizaban antígenos del virus completo, que se sacaban de cultivos celulares, después empezaron a utilizar ya proteínas fabricadas para hacer este juego para detectar el anticuerpo, después empezaron a hacer ensayos más complejos, y bueno, los ELISAs más recientes combinan a la detección tanto de anticuerpos como de los antígenos en el plasma. Ahorita les voy a poner otro dibujito. Y bueno, además están otros ensayos que son como el MEIA, que es muy similar al ELISA, y el ensayo competitivo, donde también utilizas anticuerpos. Pero bueno, estos son mucho menos de uso menos frecuentes, entonces no voy a entrar mucho en detalle. Entonces, bueno, los ELISAs de última generación tenemos entonces, como les decía, tenemos una proteína que está fabricada, no es del virus, ponemos la muestra, si hay anticuerpos, esos anticuerpos se van a pegar, y entonces pues ponemos otro anticuerpo, este es el antígeno, entonces lo que hacemos es que aquí, en lugar de tener un anticuerpo que va a reconocer anticuerpo, le vuelves a poner el antígeno que lleva pegado el color. O tenemos estas otras, donde es algo similar a lo que habíamos visto, pero en lugar de poner al antígeno abajo, pones un anticuerpo, pones la muestra, si el paciente tiene las proteínas virales se van a pegar, y entonces después ponemos el otro anticuerpo que va a generar color. Entonces, recientemente, ¿cómo funcionan estas pruebas? Detectan las dos cosas al mismo tiempo, los antígenos virales y los anticuerpos. Entonces, como que para que haya menos falla, cada vez es más estricto y más fino la capacidad que tenemos de detectar al virus. Y bueno, una vez que se ha tenido un ELISA positivo, entonces se realizan estas pruebas confirmatorias, que se deben de realizar al menos una, que son, por ejemplo, el Western Blot, inmunofluorescencia y otro tipo de ELISAs que ya son más específicos, que son los que les comentaba al final de mi diapositiva anterior. Entonces, para no quiero complicarles mucho esta parte, pero bueno, el Western Blot lo que hace es la detección de proteínas virales, también se hace a través de anticuerpos, pero la manera en la que lo vemos, bueno, se corren geles, donde todas estas banditas que vemos son proteínas que mientras más pesadas están, más abajo van a estar en el gel, y de ahí se pasan a una membrana y se transfieren a se pasan a geles donde se pueden detectar. Este es un ejemplo de cómo se ve. Entonces ya tenemos identificados que esta bandita corresponde a 120, a 160, 120, 55, como vemos, mientras más grande es, más arriba queda, aquí está al revés, mientras más grande es, más bajo, y mientras más pequeña es, se queda de este lado. Aquí estamos viendo que va a correr la muestra de aquí para acá. Entonces aquí el ejemplo que les muestro es, en este caso, la prueba positiva para P24, es en el caso de la muestra B, donde sí aparece esta bandita de P24, y decimos, bueno, como está esta banda en donde debe de estar P24, entonces sí tiene proteínas virales, entonces sí hay una infección. Por ejemplo, en el caso de la banda A, vemos que no hay ninguna rayita, no hay proteínas virales, no hay infección. También lo que se utiliza, como les decía, como método directo, es la cuantificación de ácidos nucleicos directos del virus. Tenemos esta reacción que se llama PCR, reacción en cadena de polimerasa. Lo que hacemos es que a partir de una muestra muy pequeñita, se puede amplificar de manera exponencial, primero 1, luego 2 copias, luego 4, 8 y así, y se pueden obtener grandes cantidades de genes. Y entonces lo que se hace es que se buscan regiones específicas que sabemos que son genes del virus. Entonces, si tienes muchos genes del virus y las puedes detectar, entonces hay una infección. Se puede decir que hay un diagnóstico positivo, porque si la persona no tiene, cuando intentes amplificar, no se va a poder porque no tienes esa base a partir de la cual vas a amplificar y tener cada vez un poco más. Y esta es una alternativa importante para diagnóstico cuando los resultados son indeterminados o cuando está dudoso. Por ejemplo, si el ELISA una vez ha salido positiva, otra vez ha salido negativa, es una buena manera como de descartar o de confirmar,
porque es una técnica muy sensible. Se utiliza mucho en niños pequeños, se detectan muchos casos y como les comento, como es muy específica y buscas genes especiales del virus, no hay error, ¿no? O sea, si lo encuentras positivo es porque hay positivo, no tienes esa vuelta. Como veíamos en la primera diapositiva que les mostré, lo que vemos en circulación se puede detectar muy fácil, como veíamos en la tabla que les ponía. Desde los 3 días hay sitios donde ya se puede detectar la presencia del virus y por esta técnica se puede encontrar aún a partir de cantidades muy pequeñas. Y bueno, finalmente, más recientemente existen las pruebas rápidas que detectan anticuerpos a partir de sangre o de fluidos. En este caso es una de sangre, donde si vemos de nuevo, este es el control, o sea, si sale aquí quiere decir que la prueba funcionó, y si sale una segunda bandita, entonces quiere decir que estás positivo, si no sale es que estás negativo. Estas son a partir de sangre. Esta es a partir de muestras orales. Lo que hace esto es como un hisopito que te pones como en la boca, y nuevamente lo que hace es buscar anticuerpos. Igual estas pruebas, si da un resultado positivo, siempre es importante realizar una segunda prueba confirmatoria. Entonces, bueno, pues un resultado positivo, ¿qué nos puede indicar? Que la persona está infectada de VIH, excepto en el caso de niños pequeños, y que la persona puede infectar a otras personas a menos de que tomen precauciones como el uso de condones y todo este tipo de precauciones. Un diagnóstico positivo no quiere decir que la persona tiene SIDA, quiere decir nada más que tiene la infección, y tampoco quiere decir que la persona necesariamente va a desarrollar SIDA de inmediato, porque tenemos todos estos factores, tanto genéticos como virales, que pueden afectar a la progresión de la enfermedad. Un resultado negativo significa que no se han detectado anticuerpos en la sangre del individuo en el punto en el que se ha hecho la prueba. ¿Se acuerdan que les decía de este periodo de ventana en donde todavía no son detectables los anticuerpos? Si haces la prueba demasiado pronto después del contacto de riesgo de la transmisión, de la posible transmisión, puede ser que no encontremos anticuerpos en la prueba, y eso no quiere decir que no haya una infección. Entonces, un resultado negativo no quiere decir que la persona que no está infectada, que la persona es inmune o resistente a la infección por VIH y que la persona puede tener relaciones sexuales sin precaución, porque finalmente no se ha descartado la posibilidad de la infección. Y bueno, ya en el caso especial, ya para terminar, les comento lo que ocurre con los recién nacidos de madres infectadas. Muchas veces los anticuerpos maternos pasan a los bebés a través de la placenta. Entonces, detectar anticuerpos en niños o en bebés a veces no es la mejor idea, porque podría parecer que es positivo, aunque no lo sea, porque le han llegado los anticuerpos de la mamá. Entonces, es importante realizar otras pruebas confirmatorias, como les decía, PCR, que puede detectar los ácidos nucleicos directos del virus, o hacer otras pruebas como Western Blot, que van a ayudarnos a determinar si hay proteínas directas del virus. Y se tienen que hacer pruebas periódicas, y se hacen algunas entre 1 y 4 meses de edad, se hacen prácticamente una vez al mes, y ya más adelante se hacen con un poco más de periodicidad, pero se sigue manteniendo este control por la posible presencia o la posible transmisión de madre a bebé. Y bueno, por supuesto, pues hay que eliminar la posibilidad de que sea dado positivo, que venga de anticuerpos maternos. Y bueno, pues eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Con mucho gusto.